con el doctor Néstor Pérez Baliño me acuerdo cuando lo mandaron al hospital en un sucucho para dirigir todas las residencias, que en el ministerio no había lugar, ahí peleándola, ahí se va a acordar. Claro que sí. Están entrando Víctor Ocampo, Ernesto González. Si me ayudas y damos la bienvenida a todos. Carlos Millier, bienvenido Carlos. Ya está entrando Néstor Pérez Baliño, Federico Marcó, bienvenido. Néstor Bali. Néstor Bali. Vale. Bien, bien. Hola Alejandro. Hola, hola. Hola a todos. Buenas tardes, Ernesto González. Hola Margarita, qué gusto. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno. Hola Margarita. Hola, Ana Matilde. Bueno, eso está andando. Ya tenemos 10, 15 adentro. Sí, sí. Tienen que entrar Néstor Pérez Baliño y el doctor profesor Mauricio Gauna de Rosario. Y ya vamos a entrar cuando estén en la reunión. No sé qué está haciendo ruido este viejo. Está la doctora Bonegarello, bienvenida. Es un gusto también verlo al doctor Daniel Fontana, querido amigo. Vamos a esperar que todos vayan entrando. Ernesto González nos va a ir contando en breves minutitos la próxima reunión, ¿o quieres luego? ¿Te parece, Ernesto? Sí, con todo gusto, con todo gusto. Ya podemos dar un adelanto que el próximo martes, el martes 24, a esta misma hora y por este mismo sitio, gracias a el esfuerzo del doctor Fernández, de Alejandro Ester, de todo el equipo, va a estar con nosotros quien fuera el secretario de Drogas de la provincia de Buenos Aires durante muchos años y subsecretario en la Nación, el doctor Juan Alberto Yaría, realmente un gran profesor, un gran estudioso de la temática de las adicciones. Actualmente es el director de una de las instituciones más serias de Argentina en el tratamiento de drogas, que es la Fundación Gradiva. Y bueno, vamos a tener el gusto, el gran honor de tenerlo con nosotros. Así que lo vamos a esperar con mucho gusto y realmente es un profesional de mucha trayectoria
y muy reconocido y premiado no solamente en Argentina, sino también en el exterior. Así que, bueno, Maestro. va a ser un gran gusto que forme parte de esta gran episodios de los martes, este ciclo de encuentro con especialistas, de entrevistas con especialistas que estuvimos trabajando con el doctor Fernández, con el doctor David, con Alejandro, para poder llegarlo a poner en marcha, ¿no? Así que el próximo martes, 27 a las 18 horas, va a estar con nosotros el doctor Juan Alberto Yaría. Así que bueno, va a ser un gusto. Bueno, ya está con nosotros el profesor doctor Mauricio Esteban Gauna. Si puedes abrir el micrófono, Mauricio. Bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo les va a todos? Muy bien. Acá estamos muy bien. Ya También. nos vas a contar todos los detalles de allá de Rosario. Bueno, pero cómo no, va a ser un gusto. Muchas gracias. Con nosotros el doctor Héctor Lombardo también, Héctor Carlos Davi. Estamos esperando a Néstor Pérez Baliño. Federico Marcó también, de la Sociedad de Provincia de Buenos Aires, un gran médico del trabajo, que también ellos van a tener una actividad que la Asociación Argentina del Trabajo apoya también. Después él ya nos va a comentar algo cuando le demos la palabra, de lo que será un congreso en el mes de diciembre también de Medicina del Trabajo. Está la doctora Silvia de Tartagal, que en estos momentos estás aquí en Capital, ¿verdad, Silvia? Bueno. Bienvenida a todos. Carlos Miller, vos también. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Bien. Muy buenas tardes, Carlos. Buenas tardes. Bueno. Hola Gabriel, buenas tardes. Buenas tardes, Roberto Ferrari. En conjunto estamos en ASPI, la Asociación Argentina de Seguridad Privada, y bueno, un gran hombre de la seguridad privada también, en gerenciamiento, en capacitación. Un gran gusto siempre tenerte y seguir aprendiendo. Saludos para todos, gracias. Bueno. Pascual Migrone, que también es un querido amigo y también un hombre que ha trabajado junto al doctor Héctor Lombardo hace mucho tiempo, en diputados también. Bueno, bienvenido, Pascual, bienvenido. Gracias, un cariño grande a todos. Y bueno, acá estamos, viendo qué es lo que hacen ustedes, así que bueno. Bueno, me alegro, un cariño grande al doctor Lombardo y seguramente pronto nos vamos a ver, ¿eh? Igualmente, Migrone, un gran saludo para vos, recordando épocas de trabajo conjunto, ¿no? Sabíamos de que ambos se conocían y fue una sorpresa para ambos. Bueno, muy bien. Bien. Néstor Pérez Baliño. Este lugar aparte es un lugar de sorpresas, ¿no? Porque se encuentran amigos y profesionales también del ámbito laboral. Ahí está llegando Néstor. Muy bien. Bienvenidos, Néstor Pérez Baliño. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Un gusto. Muy bien.
Ya se encuentra también el profesor Mauricio Esteban Gauna, Héctor Lombardo, así que ya están los oradores también. Así que si les parece a ustedes, cuando diga el señor Alejandro, comenzamos. Hola, Néstor. Matilde. Hola, ¿cómo te va, Matilde? ¿Qué es tu vida, nene? Qué alegría verte. Igualmente. ¿Qué tal, Néstor? Hola, Héctor, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. Bueno, bárbaro. Bueno. Esperamos 2 minutitos más y en honor al tiempo y de los presentes y los otros que están entrando, vamos a dar comienzo. ¿Cómo estás, Héctor? ¿Te acordás de mí? No. Marcó te habla. Hola, ¿qué tal? ¿Sí? ¿Cómo estás? Federico Marcó, claro que sí, otro gran amigo. Trabajamos juntos, bueno, Sí que sí. Bueno, si les parece, Alejandro, perfecto. Bienvenidos a todos entonces a este día tan especial, un día muy especial porque cada día Dios nos regala un día especial. Y bueno, estamos aquí con 3 grandes hombres, seres humanos y que han trabajado en la salud pública y en la medicina también. Y en primer lugar, para comenzar esta actividad, traemos el saludo de las autoridades de la Asociación Médica Argentina, el profesor doctor Miguel Galmés, el señor presidente, el señor secretario general, también el señor tesorero y cada uno, el doctor Mercado, el secretario general de la AMA, como también miembro de la Sociedad de Medicina del Trabajo. Igualmente, todas las otras autoridades de las otras sociedades científicas, como la Sociedad de Medicina Interna, presidida en este momento también por la doctora Salomé Pileu. Bueno, el saludo también del doctor Reusi, del doctor Mercado, y tantos otros, el doctor Gorrini, y tantos otros que están. También hemos hablado con el profesor doctor Elías Hurtado Hoyos, y manda muchos cariños para todos y nos anima a seguir adelante con todas estas actividades que tenemos por delante. Bueno, ahora vamos a dar la palabra en primer lugar al doctor Héctor Lombardo, que ha sido ministro de Salud de la Nación y también en su gestión como secretario de Salud en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y le hemos pedido en forma muy especial que tenga una oración y una consideración muy especial desde el punto de vista bíblico, que son las mejores palabras introductorias y un pensamiento tendrá 5 o 6 minutos para eso, así que sería muy, muy bueno que todos podamos escuchar. Para luego sí seguir con el doctor Pérez Baliño y su gran tema a desarrollar y luego con el doctor Gauna. Adelante, Héctor Lombardo. Bien, muchas gracias. Yo lo que primero deseo es agradecer a Dios y a todos aquellos que se están preocupando por esta cosa tan importante como es el trabajo, por la reunión y por la preocupación que tienen por los problemas de mejorar las condiciones laborales, a fin de evitar las enfermedades profesionales y a fin de que la gente pueda disfrutar de buena salud. Es importante esto de que estamos viviendo,
porque realmente yo como cristiano le pido a Dios que frente a la sociedad carente en la actualidad de puestos de trabajo, ilumine a aquellos que tienen que modificar las políticas, aquellos que tienen que accionar, aquellos que tienen que generar confianza para que puedan generar los puestos de trabajo y esto sea una cosa altamente significativa. No generar las fuentes del trabajo como un sentido de castigo, que el trabajo fuera a ser un problema de castigo, sino como el trabajo hace al hombre coparticipar en el desarrollo de la humanidad. Es decir, se fomenta el crecimiento y el conocimiento de la actividad a través del trabajo. Ni solamente, pero no entendiendo al trabajo como una posibilidad de sustento, es decir, como un salario, como ganar un salario para poder realmente realizar la tarea, sino como ser copartícipes con Dios en la creación, en todos los niveles. Es decir, tener una posibilidad de entender que el trabajo es lo que ha hecho la creatividad del hombre y ha desarrollado un complemento a toda la creación de Dios. Y hoy hay mucho por hacer y mucho que volver a las fuentes primitivas del concepto del servicio al prójimo. El trabajo no es solamente el trabajo cuando a veces uno identifica esto, piensa en aquellos que hacen trabajos de fuerza, en los industriales, en aquellas posibilidades. Pero nosotros que estamos en el pensamiento científico, que aparte de la actividad física, de la presencia del médico, hacemos tarea científica y mental, debemos entender que es un privilegio el poder hacerlo y es una responsabilidad. Y como decía Benjamin Franklin, es decir, el genio está hecho de un 5% de inspiración y de un 95% de transpiración. Para cualquiera de las actividades que nosotros debemos o queremos realizar, tenemos que pensar en esto. Hay que hacer un esfuerzo personal y a través de la tarea y del desarrollo incrementar el conocimiento y las posibilidades de servicio. La finalidad de nuestra profesión es servir al prójimo. ¿Y qué es el prójimo? El prójimo lo definió Jesús, cuando en la parábola del buen samaritano dice que prójimo es aquel que está en necesidad y cerca. No solamente el que está cerca, como se entiende la palabra del próximo, otra vez, no me sale. Sino... ¿Hola? ¿Hola? Adelante, doctor Romardo. Adelante. No solamente con el hecho de ayudar al prójimo, con el sentido de que es el que está cercano, es el que está en necesidad. Y nosotros, los que estamos en el área médica y de servicio de atención de la salud, tenemos que tener claro este concepto, que donde hay dolor, donde hay problema, donde hay necesidad, donde hay angustia, allí tenemos que estar presentes para realmente ayudar al prójimo. De tal manera que esto es lo que deseamos de nuestra profesión. Feliz que podamos hacer estas reflexiones de la medicina del trabajo en momentos difíciles que está viviendo el país. Pero así, de esta manera, le queremos pedir a Dios que ilumine las acciones que debemos realizar, todos y cada uno de los habitantes del sur argentino, cada uno en su responsabilidad, para emprender una tarea de cambio y de transformación donde se respete la vida humana y aquellos derechos humanos que son inalienables. Espero que Dios nos bendiga para que podamos entender de esta manera
el argentino pueda entender de esta manera y estemos sirviendo al prójimo de una manera en la cual modifiquemos la estructura de nuestra sociedad. Que así sea. Muchas gracias. Bueno, y ahora el doctor Pérez Valiño. Adelante. Gracias, Gabriel, por esta invitación a participar de esta reunión. Gracias, Héctor, por las palabras. Bueno, yo quería dedicarme a ver cuáles fueron los efectos secundarios, principalmente por mi especialidad en la enfermedad cardiovascular, que sucedió en la pandemia y qué cuidados deberíamos tener ahora para al volver a la normalidad. La sociedad argentina hizo un esfuerzo tremendo, 8 meses con una cuarentena que se empezó a romper a partir de fines de julio, con una tremenda injuria, no solamente en la parte muy importante, en la parte económica, sino efectos secundarios muy importantes que tuvieron que ver con las enfermedades crónicas no transmisibles por déficit de atención, aumento de la mortalidad de muchas de ellas que vamos a ver, el tema de la salud mental, el tema de estar sin colegios que va a dejar una secuela muy importante. Pero para ir haciéndolo en forma ordenada, me gustaría mostrar primero cuál es el real impacto de la pandemia, porque ahora a la sociedad argentina viene otro esfuerzo, que es el esfuerzo de retornar a la normalidad. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado con los mensajes, porque si seguimos escuchando todos mensajes donde muchos de ellos son mensajes apocalípticos, en donde, por ejemplo, están hablando de la segunda ola cuando todavía no terminó la primera, y es probable que entre la primera ola y la segunda, que vendrá en invierno, si es que viene, esté la vacuna en el medio, pero además se olvidan de que todos los años tenemos brotes en el invierno que tienen que ver con la gripe, que tienen que ver con la neumonía. Entonces, a mí me gustaría que empezáramos a ponerle límites a la información, porque hay una sobreinformación que nosotros, los médicos, tenemos que tratar de encauzarla. Hay cosas, por ejemplo, nos dicen no se pueden usar los aires acondicionados, pero en los aviones sí se utiliza. Entonces, son opiniones o información científica. Cuando se dice que los colegios tienen que estar cerrados y uno analiza el desarrollo y los datos epidemiológicos del mundo, se va a ver que hubo muchas sociedades que mantuvieron las escuelas abiertas y le fue muy bien igual o le fue mejor que a nosotros, y otras que tuvieron las escuelas cerradas y le fue muy mal. Quiere decir que tenemos que tratar de diferenciar lo que es opiniones de lo que es información científica. Y la verdad que somos los médicos los únicos que estamos capacitados para decirlo. Muchas veces uno ve que en esta sobreinformación hay algunas veces autoridades, pero otras veces periodistas que para mantener el ánimo de la información empiezan a dar sobreinformación casi un poco apocalíptica. Entonces yo quiero mostrar algunas cosas porque vuelvo a repetir, somos los médicos los que vamos a tener que diferenciar en esta época la paja y el trigo y decir una cosa es cuidarse y otra cosa es atemorizar a la población. Alejandro, ya que me haces el favor vos, porque yo tengo dificultad, ¿podrías pasarme las diapositivas? Bárbaro, gracias. Miren, en este cuadro, si se puede bajar un poquito la presentación, se puede ver. Ahí está. En este gráfico, este es un gráfico en donde recién el COVID estaba en 500.000, ahora está bastante por arriba del 1.000.000 en el mundo de mortalidad, pero fíjense que las quiero ubicar simplemente para ubicarlo con respecto a otras patologías. Enfermedad cardiovascular, casi 18 millones de personas, oncológicos, casi 10 millones, enfermedades respiratorias. Es decir, que
el impacto de mortalidad en el mundo por el COVID se acerca o está similar al de los accidentes de tránsito. Vemos la otra. Este es la otra, Alejandro. Este es un tema muy importante para saber de qué enfermedad estamos hablando. Las barras en naranja son la población que se contagia. Y ahí podemos ver que la población que tiene mayor contagio es la población de edad media de la vida. Las barras en rojo están la mortalidad, ¿no es cierto? En donde se observa que a medida que aumenta el grupo etario, aumenta la posibilidad aumenta la incidencia de fallecidos. Y la línea de puntos es la tasa de letalidad. Fíjense ustedes que entre 0 y 20 años la tasa de letalidad es casi cero, también es extremadamente baja por menos de 60 años. ¿Y a qué se debe que aumente con la edad? Bueno, porque a medida que aumenta el grupo etario, aumenta la prevalencia de enfermedades crónicas y de factores de riesgo. Entonces, hay más población vulnerable en la medida que va aumentando los grupos etarios. Pero siempre a mí me gusta decir que el cuidado tiene que ser para los que tienen factores de riesgo y los que tienen enfermedades crónicas, no importa la edad que sea, porque hay un 20% a un 25% de la población que falleció que tiene menos de 60 años, pero sin embargo el común denominador eran los factores de riesgo o las enfermedades concomitantes. Vemos la otra diapositiva. Fíjense en el cuadro de la izquierda, la línea oscura corresponde a la mortalidad por millón de habitantes de la media mundial y la roja corresponde a la Argentina, pero esto es hasta el mes de agosto. Hoy ya la Argentina superó mucho la media mundial y se acerca a los países que tienen mayor mortalidad por millón de habitantes. Ahora, fíjense que acá se da una paradoja. Si nosotros miramos los números de mortalidad por infecciones respiratorias en el año 2017, 2018 y 2019, vamos a ver que la mortalidad por neumonías de neumococos y por gripe estuvo entre 32.000 y 33.000 pacientes. Y los contagios estuvieron entre 900 y 1 millón de contagios. Pero, cuidado, que son los contagios de los que tuvieron el cuadro clínico, porque los demás años no se sale a testear asintomáticos a la población general. Quiere decir que los registros que hay en los años anteriores sobre contagios son aquellos que tuvieron el cuadro clínico. Quiere decir que cuando nosotros hablamos de exceso de mortalidad, vamos a ver que este año tendremos un exceso de mortalidad que estará entre los 2.000, 3.000 pacientes, pero no es los 30.000, porque los 30.000 ya se producían y el COVID lo que hizo fue reemplazar como sustitución mórbida al virus de la gripe y al virus de la neumonía. Quiere decir que el COVID se va a mantener ahora, en los próximos años, como un nuevo virus que va a competir, el que entra primero va a competir con la gripe y la neumonía para la infección y la mortalidad respiratoria, por infecciones respiratorias. Ahora, ¿cómo se explica entonces que si el número no es tan grande, no es tanto mayor que otros años, estemos entre los países con mayor mortalidad por millón de habitantes en este momento? Bueno, esta paradoja se resuelve en forma muy sencilla. Si ustedes ven el gráfico, hasta el mes de junio, la mortalidad fue mucho más baja que otros años. Esto es por el encerramiento, tanto del COVID como de las enfermedades, de las infecciones respiratorias. Entonces, como todo, cuando se rompe la cuarentena, empieza, por necesidad de la sociedad, hoy tenemos toda la mortalidad y los contagios agrupados en los mismos meses. Entonces, vamos a tener un aumento por millón de habitantes de mortalidad que está balanceado con respecto a lo que había pasado antes. Y si nosotros miramos el gráfico de la derecha, vamos a ver 4 curvas que son interesantes recordarlas.
Una primer curva tiene que ver con la morbimortalidad específica de la pandemia, es decir, con el COVID. Está el pico de la pandemia y después la baja. Pero hay una segunda curva en verde inmediatamente, que es la que se produce por mortalidad de déficit de atención de enfermedades agudas no transmisibles. Por ejemplo, como vamos a ver más adelante, el infarto agudo de miocardio, el accidente cerebrovascular u otras patologías que necesitaban tratamiento agudo y que por dos razones, porque la gente estaba atemorizada de ir a los centros de salud y por el otro lado, porque muchos centros de salud derivaron todos sus esfuerzos al COVID y se atendió menos, hubo entonces mortalidad, comenzó la curva de mortalidad por enfermedades agudas no transmisibles. Y la tercer curva, que está en más oscuro, es la tercer curva que se debe a déficit de atención de las patologías crónicas, de la prevención primaria y de la secundaria, en donde no hubo controles suficientes, hubo algunos déficits de tratamiento en poblaciones en medicamentos oncológicos, y esto produce esa tercer curva. Y la cuarta curva, que es la que está en rojo y que probablemente sea la más larga, esa se debe entonces a la injuria psicológica, a la enfermedad mental, a la injuria, a la injuria de la pobreza, a la injuria económica y, por supuesto, en las poblaciones que hicieron trabajos esenciales, el burnout, que también va a provocar mortalidad. Quiere decir, ¿por qué muestro esto? Porque es necesario que cuando nosotros tengamos una estrategia sobre una pandemia, veamos que no solamente es un problema infectológico, es en medicina un problema mucho más global y es un problema mucho más social. Por eso es necesario generar análisis multidisciplinarios para tomar las estrategias y no improvisar. La próxima. Miren, esto para graficar lo que veníamos diciendo. La última barra corresponde a la incidencia acumulada de neumonías por 100.000 habitantes que va desde el año 2014 al 2020. Y fíjense que hasta este momento la incidencia de neumonías era baja. Quiere decir que cuando terminemos a fin de año, esa incidencia puede que esté igual que otros años, pero no va a estar mucho más alta que otros años, y es lo que hablamos entonces de la sustitución mórbida. Pasa la otra diapositiva, por favor, Alejandro. Gabriel, por favor te pediría que, para no pasarme en el tiempo, que 1 minuto, 2 minutos antes, si me podés decir. Mire, fíjense en el gráfico de la izquierda, está la cantidad de prestaciones que han tenido déficit. Entonces teníamos, por ejemplo, 80% menos de endoscopías digestivas, 74% menos de consultas de emergencia. Vamos a ver a la parte cardiológica que yo me quería dedicar esta vez. Los síndromes coronarios agudos en la atención, menos 62%, y las angioplastias coronarias, menos 59%, y las cirugías cardíacas, menos 58%. Es decir, que claramente, y esto no pasó acá, sino que pasó en la mayoría de los países del mundo, sobre todo los que han tenido estrategias mucho más estrictas, de mucho más cuarentena. La Sociedad Argentina de Cardiología, ya viendo esto, fines del mes de abril, esto lo sacó en mayo junto con la Fundación Cardiológica Argentina, empezó a sacar algunas informaciones que no tenían mucha difusión, pero tratábamos que tuviera. Y una de las, quizá de las más importantes, es para decirle a la población que el riesgo de muerte por infarto, insuficiencia cardíaca u otros problemas cardiovasculares puede ser de mayor peligro que el COVID-19. Esto no quiere decir no cuidarse del COVID-19, esto quiere decir que además del COVID-19 no había que dejar de lado ni la prevención primaria ni la prevención secundaria de las enfermedades más prevalentes, que son las que provocan la mayor mortalidad.
Y mire este dato, estos datos son propios de la Argentina. Stem Safe and Life es una organización internacional, una ONG que en el mundo trata de organizar cada ciudad para que el infarto agudo de miocardio llegue rápido a las unidades coronarias en una ventana adecuada de menos de 3 horas, porque cuando llega en ese momento, la apertura de la arteria y la colocación de un stent recupera tremendamente la cantidad de miocardio. Es decir, nosotros tenemos y vemos muchos pacientes que llegan con menos de 3 horas, y cuanto menos tiempo mejor, que abierta la arteria queda sin secuela. Pero fíjense lo que pasó este año. En el 2019, la mortalidad intrahospitalaria del infarto agudo de miocardio era, la próxima diapositiva, poneme Alejandro, la mortalidad intrahospitalaria del infarto de miocardio era de 6.4 en el 2019. Y en el 2020 ya estamos en 10.6. Y esto esto se mantuvo, como ven en el gráfico de la derecha, durante todos los meses de la cuarentena. Y esto nuevamente repetimos que se debió a 2 problemas. El primero era el déficit que había de tratamientos en algunos lugares, pero el efecto más importante era el temor que tenía la gente de concurrir a los lugares de atención de la salud por miedo a contagiarse del COVID. Y esto, como decimos, el temor no es un buen aliado para estar conviviendo en una pandemia. Los pacientes llegaban más tarde, llegaban fuera de las ventanas, la apertura de las arterias no rescataba miocardio y aparecían más insuficiencias cardíacas. Por eso hoy en la salida, cuando se tienen que volver a la normalidad, nosotros debemos analizar con más precisión cuál es la característica de ese paciente que debe volver a su actividad laboral, qué es lo que sufrió durante la pandemia. Vamos a ver la próxima, Alejandro. También otra de las cosas que se hizo desde la Fundación Cardiológica y de la Sociedad de Cardiología es dar información, seguir con la información, consultar al médico de emergencia o una guardia si uno tiene cualquiera de estos síntomas. Esto sigue funcionando actualmente porque la sociedad todavía, hay mucha parte de la sociedad que todavía tiene temor de acercarse a las instituciones médicas. Dolor súbito del pecho, dolor nuevo en brazo izquierdo, falta de aire, pérdida de conocimiento, bueno, todas cosas que nosotros sabemos. Bien. Los médicos tenemos que informarle a nuestros pacientes y a la sociedad. En conclusión, la otra diapositiva, esta cuarentena extensa no evitó contagios ni muertes. Sin duda la pandemia existe y quienes tienen factores de riesgo o enfermedades crónicas son más vulnerables. La OMS debe revisar la definición nuevamente de pandemia porque en el 2012 retiró el concepto de alta mortalidad. Los números, si tomamos el promedio de contagios diarios en el periodo de infección, solo el 0,5% de la población se contagiaba. Después dejaba de contagiar. Claro, en el AMBA es probable que este número sea más alto. ¿Pero por qué pongo este número? Porque todavía tenemos la sensación de que vamos caminando alrededor de enfermos. Y esto no es así. Vamos caminando alrededor de sanos y nos tenemos que cuidar porque puede aparecer algún enfermo. Y esto se lo tenemos que decir a la sociedad porque si no, no podemos volver a los temas de normalidad, del esfuerzo de la normalidad. Bueno, ya hablamos de sustitución mórbida y ya lo vimos esto en la gripe A, en el N1H1, en el H1N1 que nos tocó a nosotros en el gobierno de la ciudad. Y ese año, fíjense que tuvimos mucho contagio, pero justamente por la información del lavado de manos, del distanciamiento, de cerrar 3 semanas los espectáculos y solo 3 semanas las escuelas, al final del año tuvimos menos mortalidad por infecciones respiratorias que otros años.
Vemos la próxima, Alejandro. En esta próxima diapositiva, entonces, 3 reglas. A pesar de lo que nos dicen, no dejemos que nos asusten, el temor no sirve para protegerse. El personal de salud que tenga enfermedades crónicas o factores de riesgo no debe ir por ahora a su trabajo. Este es un consejo que estamos tratando de dar. Debe comunicarlo a las autoridades laborales, ya que son los de mayor riesgo con el COVID-19. ¿Por qué? Porque para infectarse se necesita una carga viral, y donde más carga viral hay, por supuesto, es en los hospitales, sobre todo en las terapias y en las terapias intermedias. Si alguien tiene factores de riesgo, lo otro son las poblaciones vulnerables. Siempre hay que recordar que el 70% de los pacientes que fallecieron en Nueva York pertenecían a los barrios más vulnerables. Por eso veíamos muchas veces las imágenes de fosas comunes, y eso tenía que ver con pacientes que fallecían y no ningún familiar pedía el cuerpo, algunos porque estaban solos, pero muchos otros porque eran indocumentados y la familia no podía ir a pedirlo porque, digamos, se delataba delante de la sociedad de que estaban incomunicados. Eso sucedió con frecuencia en Estados Unidos. Vamos a ver la otra diapositiva. Otro punto importante es, fíjense, las barras de adelante corresponden a distintos municipios. Entonces, cada municipio tiene sus características, tiene su comunidad, tiene sus formas, y el impacto de la pandemia no fue igual. Por eso, estas cosas tienen que bajar de la autoridad política nacional, están en las autoridades nacionales, y las decisiones se tienen que tomar en los municipios, que son los que están al lado de la comunidad y también en acuerdo con la comunidad. Este auditor de sistemas de prevención, Tomás Morales Durán, dice que la cuarentena prolongada, incluyendo la población de bajo riesgo, tiene 3 inconvenientes. No evita los contagios ni la mortalidad, castiga a los ciudadanos y transgrede derechos, y destruye la economía y el tejido productivo. En este gráfico del iceberg solo se discute, y vemos en los medios lo que se discute fundamentalmente de la pandemia, pero debajo está todo lo que tiene que ver los efectos secundarios del desempleo y de la pobreza. La próxima diapositiva. Entonces, el aislamiento preventivo obligatorio que se impuso con el objetivo de preparar el sistema sanitario y amesetar la curva, se prolongó durante 8 meses y que no se dio la posibilidad ni se enseñó a través de campañas cómo cuidar a las familias y además no poder llevar a los chicos a la escuela. Y no se trabajó sobre la responsabilidad individual. Se consideró que éramos incapaces de cuidar nuestra salud, se generalizó la idea de que toda persona, por más saludable que se encuentre, transmite un virus, y se ha consolidado la creencia de que interactuar con personas sanas es peligrosa. Vemos la otra diapositiva. Miren, es necesario, miremos el cuadro de la derecha. Se denomina efecto Dunning-Kruger, en donde se dice que cuando alguien estudia y es un novato, tiene mucha confianza. Pero a medida que va haciendo la experiencia, la confianza la va perdiendo. Cuando vuelve a tener confianza, es porque ya se convirtió en un experto. Por esto es necesario que creemos un área de conocimiento específica asociado a epidemiología, pero que sea un área de conocimiento permanente para el seguimiento de epidemias y riesgo de pandemias, que permitirá generar expertos multidisciplinarios, generar políticas de Estado y no improvisar. Porque esta no va a ser la última pandemia que va a tener la humanidad. La humanidad está muy interconectada, pero además de interconectarse cada vez más, sociedades que antes no viajaban, ahora empiezan a viajar, y son sociedades que tienen diferentes culturas, tienen diferentes características o hábitos alimentarios, y entonces
tuvimos hace 10 años la gripe, tenemos ahora el COVID, y cada tanto vamos a tener una pandemia por la interconexión del mundo. Entonces, debemos generar políticas de Estado. Con respecto específico, pasá a la otra diapositiva, Alejandro, y ya terminamos. Sí, bárbaro, ya terminamos. Con respecto al riesgo de las enfermedades cardiovasculares, cuando nosotros vemos a quienes tenemos que incorporar al trabajo y cuidar, los más importantes son los síndromes metabólicos y la obesidad. La obesidad severa es, junto con la diabetes, es un factor de riesgo importante. El deterioro de la función ventricular izquierda, la isquemia miocárdica, la estenosis aórtica severa, la miocardiopatía restrictiva y una palabra sobre la miocarditis. Hoy van a escuchar que fuera de la literatura están diciendo que hay miocarditis. Todas las virosis tienen miocarditis, la gran mayoría. Y es muy frecuente, es una patología frecuente. En esto todavía ni siquiera sabemos la incidencia. Algunos dicen un 7% de los más graves, otros dicen un 18%. Y además no sabemos si tiene reconstitución ad integrum o no. Pero este no es un tema para discutirlo en la sociedad. Este es un tema para discutirlo los médicos. Para terminar, esta última imagen. Medicina basada en la evidencia, todavía nada de lo que decimos tiene medicina basada en la evidencia. Quiere decir que las cosas que nos parecen verdades hoy pueden ser errores mañana. Que aprender a convivir con el virus significa, en primer lugar, saber a que hay una población de riesgo y si eso se cuida, la mortalidad será muy baja. Y por último, mucho cuidado con la sobreinformación y con lo que aparece en los medios, porque en los medios muchas veces tenemos la oportunidad de ver expertos, pero otras veces tenemos oportunidades, mala suerte, de escuchar a gente que no es experta, pero que quiere decir cosas. Por eso, nada más vigente que esta frase de Churchill que dice: el problema de nuestra época consiste en que los hombres no quieren ser útiles, sino importantes. Bueno, gracias, Gabriel. Discúlpame que me fui algunos minutos. No, por favor. Era lo estipulado. Es muy brillante lo que hemos escuchado. Y sin ninguna duda, tenemos que seguir adelante con esta pandemia. Y ahora, para que entren a los lugares de trabajo las personas. Muchas personas han seguido trabajando y como médicos del trabajo estuvimos siempre, ¿no es cierto?, allí cuidando la salud de la población trabajadora. Pero ahora ya vienen a incorporarse más cantidad. Yo voy a dar la palabra a Carlos Miller para que él pueda tener una consideración, mientras, profesor Gauna. ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo estás? Alejandro lo puede habilitar para compartir su pantalla a Alejandro Gauna. Si ya está bien. Adelante, Carlos. Bueno, Néstor, te felicito por la presentación, ha sido muy clara, nos ha dado muchas lecciones para aprender. Yo creo que esta infodemia que vos hablaste ha hecho mucho daño a la población, porque no ha sabido seleccionar bien la información que le daban desde los noticieros, del ministerio incluso, y ha llevado a tener miedo en la gente, retardando mucho la atención, y eso ha provocado, bueno, un exceso de mortalidad que vos lo mostraste con el tema de los infartos, que han llegado tarde, que las arterias coroneras se han abierto también después de mucho tiempo, con complicaciones que no se veía hace años, como ruptura cardíaca, insuficiencias cardíacas, y tener pacientes más complicados. Seguramente a futuro uno piense que el exceso, digamos, de tardanza en la consulta, como el incremento de factores de riesgo, como la obesidad, diabetes, falta de control de la hipertensión, lleguemos a ver más mortalidad y más complicaciones, ¿no? Ya hay estudios que muestran un 20-30% mayor de complicaciones y de mortalidad en el mundo, como muchas muertes súbitas que han pasado en la casa. Así que todo lo que nos has descrito
sirve mucho para seleccionar información, para saber lo que se está hablando y para que la gente pueda consultar antes y sin tanto miedo, ¿no? Así que bueno, te felicito por toda tu presentación y todo lo que nos has mostrado. Gracias, Carlos. Y te quería hacer una pregunta. Nosotros como médicos del trabajo recibimos muchos certificados médicos por hipertensión para aislamiento, que creo que muchos médicos se han prestado solamente como factor de riesgo hipertensión, sin síndrome metabólico, sin diabetes, y se los ha aislado. ¿Vos considerás que eso es un factor de riesgo importante o podría reintegrarse esa persona? Si es un hipertenso controlado con medicación y que está en valores normales y que no es una hipertensión que ya es grave, que afectó con dilatación del corazón o hipertrofia o tiene problemas renales, pero un hipertenso esencial, medicado y controlado, sin afección de otros órganos, no hay ninguna evidencia científica que sean pacientes de riesgo. Al contrario, podríamos hasta especular que aquellos que están tomando inhibidores podría tener casi un efecto beneficioso porque traba los receptores sobre los que actúa el COVID. Nada de esto que estoy diciendo está probado, pero en realidad alguien sin alteraciones cardíacas ni renales, un hipertenso con hipertensión controlada, no tendría por qué tener factores de riesgo. Lo que aumenta el factor de riesgo es cuando esa hipertensión está asociada al síndrome metabólico. Y ahí sí podría tener, porque su diabetes o la obesidad u otras cosas, podría sí configurar el factor de riesgo. El doctor Santoro quiere hablar. Quizá estás muteado. Está muteado Nicolás Santoro, que quiere hablar. Yo creo que todo esto ha sido muy dinámico, ¿no? El tema de los cambios y de lo que ha mostrado esta pandemia. Por eso, al principio uno podía aislar pacientes que por ahí no estaban compensados, y con el transcurso de los meses que se han compensado, por ahí, como vos decís, una enfermedad coronaria estabilizada o un paciente hipertenso sin daño de órgano blanco y demás se podrán reintegrar a su trabajo, ¿no? Como concepto. Así es. Y en el tema del paciente coronario, pues dice muchos que tuvieron un stent, todo el punto que hay que mirar es cómo está su función ventricular. Si su función ventricular está bien y no tiene isquemia, no es un paciente que tiene más riesgo. Si está controlado, si no hay isquemia y si no hay deterioro de la función ventricular, no es un paciente de mayor riesgo. Creo que ya no estoy muteado. ¿Puedo? Sí, por favor. Breve, así le damos y después seguimos con los anuncios del Congreso. Dale. Ok, gracias Gabriel y bueno, gracias por la invitación como siempre y buenas tardes a todos los presentes. No, yo solamente quería agregar algo respecto a lo que decía recién el doctor Pérez Baliño, ¿es? Sí. Y que tiene que ver con algo que él definió muy bien, el tema de la hipertensión. El problema que tenemos los médicos del trabajo para eso, para hacer realmente nuestra función como médicos del trabajo y ejecutar el acto médico, es que por otro lado hay un DNU que dice que lamentablemente los mayores de 60 años no podemos trabajar por hipertensión. Y me parece que en algunos casos es una exageración y concuerdo, por supuesto, totalmente con lo que dijo el doctor Pérez Baliño. El tema está en analizar todo el contexto, no únicamente. Una hipertensión, yo siempre me hago la pregunta como médico del trabajo,
Una persona, un trabajador con una hipertensión esencial, medicado y controlado, antes de la pandemia, ¿trabajaba o no trabajaba? Trabajaba. Y entonces, ¿por qué no puede trabajar ahora? Y el problema es que, bueno, muchos colegas, de alguna manera, se toman de ese DNU tácitamente, como dice, y nos olvidamos de ejecutar el acto médico, que es ver un poquitito más el contexto en que está el trabajador y qué otras comorbilidades podría tener. Exactamente, y por eso es importante la historia clínica laboral y en base a eso, la inspección, palpación, percusión y auscultación y aún la telemedicina, todo en un combo para ver a ese trabajador y no solamente cuando mandan un certificado médico, sino el médico del trabajo tiene toda la autoridad para decir este certificado conforme a mi historia clínica y al seguimiento que yo tengo como médico, no, este hombre puede trabajar y desde ya controlado y haciendo todos los estudios pertinentes necesarios y no va a haber ningún problema. Mauricio, no, por supuesto, adelante. la mayoría de las consultas que nosotros recibimos tiene que ver con el hecho de que muchos colegas preguntan, a ver, pasame la resolución o pasame el decreto. Y yo siempre digo lo mismo. Es más importante que la resolución. Claro, si nosotros, como médicos del trabajo, que tenemos que hacer nuestra función primordial, es la prevención, tenemos que ejecutar el acto médico mediante un decreto, una resolución para decir si fulano, mengano trabaja o no trabaja, yo creo que estamos muy mal, ¿eh? Tenemos la ley 19.587, que es muy buena, y en eso estamos realmente amparados con todos los DNU respectivos, pero tenemos la obligación de cuidar a la gente desde ya, pero con criterios médicos. Mauricio, adelante, Gauna, cuéntanos un poquito de tu labor como profesor en Rosario y lo que vieron cuando comenzaron. Adelante. Hola, buenas tardes a todos. No sé si podré compartir pantalla. Acá me aparece un cartel que solo el anfitrión puede compartirlo, así que no sé si Alejandro tiene mi PDF. No lo tengo. Ahí está, adelante. Fíjate si lo podés, dale a compartir al doctor Mauricio. Sí, no hay problema en eso. Si lo puede hacer él, estupendo. Si no, ya está. Adelante, doctor. Ahí está. Perfecto, ahí me aparece. Denme, por favor, un segundo nada más para... Adelante. Denme un instante. Elija del escritorio lo que usted quiere proyectar y listo. Sí. Bien, ¿ahí se ve? Sí. Perfecto, perfecto. Bueno, perfecto entonces. Bueno, nuevamente saludos a todos, a los que no los había podido saludar al principio. Les cuento, en unos minutos vamos a compartir el trabajo de investigación que estuvimos haciendo aquí en la ciudad de Rosario, pero les cuento también un poquito cómo surgió esto. En mi rol de docente, de profesor universitario durante más de 25 años, me ha pasado de tener alumnos hoy desparramados por todo el mundo, en Europa, en Estados Unidos, en Asia, en diferentes lugares. Y surgió algo muy llamativo cuando empieza la pandemia, que comienzan a comunicarse, muchos de ellos con los cuales mantenemos una linda amistad después de muchos años, y empezaron a pasarme información de los casos clínicos que empezaban a recibir. Sobre todo los médicos, exalumnos que estaban trabajando en Italia y en España. Apenas empiezan a registrar ellos los primeros casos, empiezan a pasarme el cuadro clínico, las imágenes,
los datos del laboratorio y pidiéndome si podía analizar esta información por el simple hecho de que ellos estaban agotados. Ya desde los primeros días la cantidad de casos fue muy rápido, el ascenso, y realmente estaban trabajando 48 horas seguidas, dormían 8 horas, volvían a trabajar, y realmente, como ellos decían, dice, no nos da la cabeza para sentarnos a leer todo esto, así que te vamos a ir pasando, como nuestro profe, te vamos a ir pasando material, todo lo que vamos viendo, para que puedas analizar y nos puedas ir dando una mano. Y así fue que me tuve que sentar y empezar a ver justamente todo lo que ellos mandaban. Y la primera pregunta que surgió es si este virus, si el COVID-19, estaba generando una respuesta viral, o sea, una neumonía viral, una neumonitis, diríamos, más a predominio intersticial, al menos en un inicio, o estaba haciendo una respuesta inmunotrombótica los pacientes, porque algo que sucedía era que quienes ingresaban a terapia, los pacientes que ingresaban a UCI, la gran mayoría no salían, o sea, la mayoría de los pacientes hacían una hipoxemia refractaria y realmente no podían recuperarse. Y cuando comenzamos a analizar con algunos colegas acá de Rosario, de nuestra universidad, planteamos que queríamos conocer lo mejor posible la fisiopatología de este virus, porque conociendo la fisiopatología íbamos a lograr dos herramientas fundamentales en la práctica médica, que es el diagnóstico precoz y el tratamiento adecuado. Nos hemos acostumbrado como profesores a ser grandes defensores de la fisiopatología de las enfermedades, porque sabemos que realmente es como la llave para entender el resto del contenido de una patología. En este caso queríamos el diagnóstico precoz y el tratamiento adecuado. Les estoy hablando de fines del mes de febrero, cuando realmente todavía no habían llegado, no teníamos prácticamente casos acá en Argentina, o eran muy, pero muy poco, cuando realmente sabíamos casi nada de este virus. Y juntando las presentaciones clínicas que ellos nos iban dando, lo tratamos de organizar de esta manera. Un grupo de pacientes que son asintomáticos o formas leves, donde este coronavirus le daba parecía un resfriado común, o prácticamente los síntomas eran una pequeña febrícula intrascendente. Un segundo grupo, que eran los pacientes que las tomografías, las TAC multicorte, por ejemplo, o el ataque espiral, o aún la centellografía, ventilación-perfusión que ellos me fueron pasando, mostraban que tenían trombosis pulmonar, o sea que llegaban a terapia y era muy claro que la hipoxemia refractaria se debía a una relación de la alteración de la relación ventilación-perfusión, o sea que había un TEP instalado en estos pacientes. Y un tercer grupo donde era muy probable que haya una lesión directa del virus. Esto fue una suposición, este tercer grupo, porque recién lo pudimos comprobar prácticamente 2 meses después, cuando llegaron los primeros resultados de las autopsias de los pacientes de la zona de la Lombardía en Italia, donde ahí sí realmente pudimos documentar lo que en un primer momento habíamos planteado como una posibilidad, ¿sí? Una posibilidad. El primer grupo, este de los asintomáticos, tiene la particularidad de ser el grupo más frecuente, como ahora ya lo damos por hecho, lo sabemos que es así, pero claro, en un virus que tiene un R sub 0 muy alto, o sea, una posibilidad de contagio realmente muy elevada. Entonces, claro, ¿qué genera esto? Y genera que un virus con una capacidad de contagio muy elevada y con unos 14 días asintomático, es un paciente que va a dar vuelta, va a relacionarse con uno, con otro,
y realmente este paciente va a contagiar. Por eso realmente, tal vez este primer grupo, como veíamos en la exposición anterior, es el grupo de gente de edad media, entre los 30 y pico y 40 años, con una actividad laboral muy activa, y que tal vez son los que menos se han cuidado, porque son los que más se han contagiado. Pero obviamente no es peligro para ellos, pero sí para los familiares de mayor edad, a los cuales realmente van a contagiar. Así que por eso este primer grupo, digamos que tiene una trascendencia en lo epidemiológico, porque es el que más realmente fomenta el contagio. El segundo grupo son aquellos pacientes que presentan esta respuesta inmunotrombótica, que ya en los primeros días de marzo decidimos llamarla RITAC, respuesta inmunotrombótica asociada a COVID-19, basado en diagnóstico por imagen, basado en laboratorio y basado en el cuadro clínico. ¿Qué es esta respuesta inmunotrombótica? Bueno, fíjense que el virus, cuando ingresa, tiene que producir una estimulación linfocitaria normal, debería haber producido una respuesta como cualquier otro virus a nivel de los linfocitos, pero algún tipo de defecto de citotoxicidad, tal vez por alguna predisposición genética, hace que se produzca una proliferación celular linfocitaria descontrolada, con una liberación de interferón muy grande, y saben que es quien activa el macrófago. Entonces realmente esto produce una hiperactivación del macrófago, y si ampliamos un poquito qué es lo que va a pasar, esta activación macrofágica excesiva, fíjense que a nivel inmunológico va a producir liberación de interleuquinas en cantidades elevadas, hemofagocitosis, que en parte justifica la pancitopenia de muchos de estos pacientes, y también secreción de ferritina. Que este era un dato que mis alumnos en Europa me decían que no entendía de dónde salían. ¿Por qué tenían pacientes con ferritina tan elevada? Y los que tenían ferritina elevada, ellos no entendían muy bien por qué, pero sabían que se morían estos pacientes después. Y el nivel trombótico, asociado también al macrófago, hay una liberación de factor de activación del plasminógeno, una hiperfibrinogenemia, también algunos otros factores que activan en forma patológica la trombina, parecido a lo que es cuando se dispara una coagulación intravascular diseminada. Vieron que hay una activación patológica de trombina. Y esto era evidente porque estos pacientes tenían dímero D muy elevado, ¿sí? Ya saben que si el dímero D está alto, en algún lado hay fibrina, ¿sí? Hay fibrina dando vuelta por ahí, ¿sí? El dímero D son restos de moléculas de fibrina, así que algún tipo de trombosis hay. No sé dónde en el organismo, pero en algún lugar está. Cuando empezamos a ver que estos pacientes tenían dímero D más de 1000, ferritina más de 500, y lo comparamos con los primeros estudios que publicó el hospital de Wuhan en China, coincidían perfectamente. Hacían disnea rápida, una disnea de rápida progresión, la hipoxemia refractaria que hablábamos hace un momento, fenómenos trombóticos, pero ya no solo a nivel pulmonar, sino fenómenos trombóticos diseminados. Habrán visto ya cuando fueron avanzando los meses que hemos escuchado desde ACV, isquémicos, hasta, bueno, trombosis periférica. Realmente la cantidad de fotos que tengo en mi computadora enviada de los médicos amigos realmente es impresionante. Justamente todo esto. Y shock, directamente algunos pacientes ya entraban en shock. Y esto fue lo que propusimos como criterio diagnóstico, como para por lo menos pensar que este paciente estaba problemático. Obviamente que, como escuchábamos hace un momento, nuestro paradigma como médico
es la medicina basada en la evidencia. El tema acá es que, aunque defendemos realmente con uñas y dientes medicina basada en la evidencia, acá nos encontramos con un dilema que es justamente el tiempo. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos toda la formalidad y nos tomamos meses para publicar esto? ¿O vamos aportando los datos que obtenemos como para que podamos salvar la mayor cantidad de vidas? Era un dilema, realmente, un dilema. Por eso en algún momento con nuestros colegas acá en Rosario decíamos que lo que tratamos de armar fue un nuevo paradigma de medicina basada en la evidencia, la urgencia y el sentido común, ¿sí? Y el sentido común de justamente la nueva enfermedad que teníamos adelante. Los predictores que les mostraba recién, ¿sí? Dentro de los cuales también está la LDH y los linfocitos bajos, LDH alta y linfocitos bajos. Y estos dos, la LDH alta y los linfocitos bajos, tenían una asociación importante desde el punto de vista estadístico con aquellos pacientes que tenían una lesión directa muy importante a nivel pulmonar. Fíjense que linfocitos bajos habla probablemente de una replicación viral que destruye CD4, parecido a lo que ya conocemos de antaño del HIV, llevando a una linfopenia. Obviamente que la linfopenia hace que la replicación del virus después esté muy facilitada, por eso estos pacientes tenían carga viral alta. El pulmón era invadido en forma directa, haciendo una neumonitis con un distrés respiratorio, y también una invasión del resto de los tejidos, llevándolos a falla multiorgánica. Esta teoría, que en su momento realmente era solo eso, una teoría, cuando fueron publicadas las autopsias, los resultados, como les decía, en el norte de Italia, realmente pudimos comprobar que estábamos en lo cierto. Y como para redondear un poco, yo la abrevié, hice una super síntesis por cuestiones de tiempo, para redondear un poco la propuesta terapéutica. Como les dije, queríamos conocer la fisiopatología para poder tener un diagnóstico precoz y un tratamiento lo más acertado posible. Fíjense que tenemos antivirales que al día de hoy ya sabemos que no hicieron gran aporte. Hasta hay una controversia entre los propios antivirales si sirven o no sirven realmente. En otra ocasión podríamos hablar de ellos, pero a mí particularmente los virus siempre me molestaron. Me molestaron porque como médico clínico y farmacólogo, con las bacterias no tengo problemas, porque estoy armado con los antibióticos, pero los virus me fastidian. Realmente no tenemos antivirales del nivel de lo que un antibiótico le hace a una bacteria. Así que por eso es como que tengo que salir a la batalla, ¿sí?, con herramientas o armas muy precarias contra los virus. Respecto a la parte del macrófago, esta respuesta inmunológica excesiva se podría bloquear con inmunosupresores, con corticoides. Hace un par de semanas la OMS saca uno de sus tantos comunicados en el cual decía que el único medicamento comprobado que realmente servía para disminuir la mortalidad en el COVID-19 era la dexametasona, ¿sí? Oh, gran descubrimiento. Pero obviamente si hay una respuesta inmunológica salvaje, los inmunosupresores o el corticoide en general a dosis grande iba a ser útil. Y el componente trombótico, nosotros propusimos usar las heparinas de bajo peso molecular, como la enoxaparina, y también luego la Universidad Monte Sinaí en Nueva York, ellos también propusieron usar el apixaban, vieron que es de los anticoagulantes nuevos, los antifactor 10 activados. Así que entre la enoxaparina y el apixaban sería una posibilidad. Pero me dejé para cerrar, me dejé para lo último, como ustedes ven en la lámina, que
Lo otro que podemos usar como terapéutica es la inmunoterapia. Y acá, realmente, en la inmunoterapia, es donde tenemos la mayor de las mayores de las posibilidades. Porque realmente, tanto en el suero hiperinmune, que como argentinos conocemos, justamente por la fiebre hemorrágica de nuestro país, el plasma, pero también obviamente como vemos ahora con la carrera que está habiendo con las vacunas. Y si redondeamos y decimos, yendo a la fisiopatología como arranqué a un comienzo, yo creo que no hay elemento más básico en la fisiopatología que la inmunoterapia, porque realmente si actuamos sobre el sistema inmune, tanto con la inmunización con las vacunas o ya con los anticuerpos formados administrándole al paciente, es lo más coherente, ¿sí? Por eso realmente creo que toda la carrera en la terapéutica a nivel internacional se centró justamente en las vacunas. Bueno, muy bien, espero no haber ido muy rápido. Yo quise hacer una súper síntesis de lo que a nosotros nos llevó meses, así que espero que se haya entendido, ¿sí? Bueno, muchas gracias por su atención. Bueno, felicitaciones porque nos has dado esa visión que teníamos desde el principio, y como profesor de farmacología y medicina interna en Rosario, realmente trabajas muy bien. Y tiene una muy linda familia también el profesor, que trabaja en forma netamente humana, ¿no es cierto?, en algunos aspectos importantes, que es el acompañamiento que hay que dar también, ¿no es cierto?, muchas veces a los familiares de los pacientes, cuando ellos tienen algún enfermo en la familia o algún discapacitado en la familia. Realmente es un profesor que trabaja mucho, y con los alumnos, como la doctora Ana Matilde Israel. Yo voy a pedir, por favor, antes de que después Marco nos hable del futuro congreso en 2 minutos, que abra el micrófono Ana Matilde Israel, Pérez Baliño y Mauricio Gauna, y entre los tres conversen un poquitito. ¿Podría Gabriela hacer un pequeño comentario? Sí, los tres están listos a comentar. No, primero quería agradecer la presentación de Gauna, porque esto es lo que estamos necesitando en este momento, es decir, quienes hacen todas estas experiencias y estas investigaciones, porque por supuesto, como él ya lo adelantó, para tener la medicina basada en la evidencia, todo esto que se informa ahora, como esto del RITAC, van a ser las cosas que luego entrarán en los metaanálisis y vamos a tener la medicina basada en la evidencia. Pero hoy es un hecho importantísimo, y además es una información que permite mejorar la terapéutica. Así que muy agradecido por eso. Pero quería ponerlo esto como ejemplo. Fíjense si esto que comenta el doctor Gauna fuera de discusión en los medios, y que lo tomaran los medios y empezaran a hablar del RITAC y de los linfocitos, armarían un desastre. Fíjense. No, impresentable sería. Bueno, yo digo, fíjense, mire, ¿qué pasaría si los ateneos médicos se hicieran públicos, donde todos sabíamos, en donde existe, o el diagnóstico médico es una probabilística bayesiana, y los desacuerdos y los acuerdos, o si todos los días le informáramos los 300 pacientes de enfermedad cardiovascular que fallecen, porque es así, porque fallecen un promedio de 300 pacientes por día de enfermedad cardiovascular. Entonces, esto es lo que yo digo que como médicos tenemos que tratar de parar. El mensaje que los médicos tenemos casi un mensaje hermético, en donde las palabras están ligadas en profundidad a un concepto científico, pero que si se ponen en evidencia en cualquier lugar,
lo único que trae es incertidumbre, temor, caos, y esto es lo que estamos viendo muchas veces en los medios y es lo que a mí me gustaría combatir, ¿no es cierto? No, eso solo, Gabriel. Estás desmuteado. Doctora Matilde. Sabes que muchas gracias, muy, muy claro, y yo estoy... Miller seguramente también, que muchos periodistas hablan de problemas médicos, pero no saben nada de medicina. Resulta que los médicos, que tenemos que ser los mejores docentes, estudiamos, investigamos, tenemos nuestros tiempos, leemos, no nos dan el lugar. Y ese es un gran problema. Que yo leo en el chat. Para nosotros los médicos que hemos estudiado hace años la cascada de la coagulación, de linfocitos que tratan de defendernos, pero a veces es el peor remedio que la enfermedad, porque luchan tanto y dan tantas citoquinas, la 6, la 12, la 2, y afectan y estimulan factores de coagulación y te producen lo que dice el doctor Gauna, obvio. Bueno, esto ya se viene estudiando hace años y lo dan ahora con una cosa tergiversada en muchos lugares, que viene un trombo, que el virus te trae un trombo y que te tapa no sé qué. No, esto es producto de las cadenas de linfocitos y de macrófagos que largan estas sustancias defensivas y que te estimulan demasiado cuando el virus sigue y sigue y sigue hasta el pulmón profundo y lo destruye. Y ahí, viste, tapa el pulmón con todo este maremágnum de citoquinas y de proteínas y produce la rebaja de oxígeno y ahí viene la disnea, la fatiga e incluso la muerte del paciente. Yo creo que esto lo tenemos que explicar en términos digamos, fáciles, porque el gran problema en este país, que no lo dije yo, lo dijeron varios hombres de ciencia, que no acercamos lo que estudiamos, lo que vemos la ciencia a la gente. Entonces se introduce esta serie de comunicaciones un poco baratas que hacen confusión y temor. Lo importante que yo le quería preguntar al doctor, y eso es una cosa que se discute bastante en las terapias, cosa que yo no estoy yendo, aunque sabes, Néstor, que a pesar de mi edad los miércoles iba a la intensiva del Rivadavia, pero ahora dejé de ir. No me dejan entrar y yo tampoco voy. Que hay que darle preventivamente heparina de bajo peso a todos los pacientes o cuando tienen dímeros o cuando tienen productos de degradación de la fibrina, es decir, que el paciente se está ya complicando. ¿Llegamos tarde o hay que darle antes? Bueno, obviamente que sigue siendo un tema de discusión, por supuesto. El planteo nuestro, insisto, con una estadística que no es exactamente como hubiésemos querido, pero como decíamos recién, basado en la evidencia, la urgencia y el sentido común. Lo que nosotros propusimos y lo implementaron tanto en México como en Costa Rica, en varios países de Centroamérica con los que nos convocaron para explicar todo esto, fue usar, por ejemplo, oapixaban en el paciente contagiado ambulatorio que ya tenía trombofilia, o sea, que ya tenía un factor de riesgo protrombótico. O sea, el paciente que ya tiene antecedente de TEP, el paciente inmovilizado, el paciente con una cirugía previa de próstata o pelvis, con una fractura, paciente con una obesidad mórbida, justamente toda la lista de los factores protrombóticos que conocemos. Esos pacientes, si le estamos agregando una infección viral que sabemos que va a generar trombos, es por sentido común lo más lógico hacer alguna profilaxis. Y en los pacientes que ya estaban internados, a seguir muy de cerca con el dímero D. Entonces, tienen factores de riesgo, tiene un dímero D que empieza a elevarse. Yo no sé qué trombosis estará teniendo ese paciente, pero digamos que una dosis baja de profilaxis realmente de enoxaparina
es realmente una utilidad. Y lo hemos visto con los resultados que nos fueron pasando de algunos ministerios de salud de otros países, que realmente fue bueno, ¿sí? El resultado fue positivo. Insisto, no con la cantidad de pacientes o toda la estadística formal que estamos acostumbrados, justamente por la situación nueva en la que nos encontramos. De acuerdo, doctor. Muy bien, esto es lo que pasa en la medicina del trabajo también, cuando queremos incorporar a nuestros pacientes, y el médico del trabajo tiene que ir en sus ateneos, en las reuniones científicas de la Asociación Médica Argentina que tenemos, en la Sociedad de Provincia de Buenos Aires, en nuestra sociedad y en estas actividades que tenemos desde junio. Todas estas cosas hay que verlas, como hemos visto factores de diabetes, como hemos visto muchas otras patologías, y especialmente la prevención que venimos tratando junto con ingenieros, junto con abogados, junto con aquellos que hacen todo a lo que es la prevención y promoción de la salud. No sé si está González, pero si no, recordarles que el próximo martes el doctor Juan Alberto Yaría estará con nosotros hablando de la dificultad y el gran problema que existe entre las adicciones y la salud pública. Les esperamos porque va a ser imperdible. Y ahora le vamos a dar la palabra a Federico Marcó, que nos va a hablar de ese hermoso congreso de nuestra sociedad hermana y que nosotros también auspiciamos y vamos a estar con ellos. Adelante, Federico. Bueno, la Sociedad de Medicina del Trabajo de la Provincia de Buenos Aires va a organizar las 24 jornadas. Va a ser en forma totalmente virtual. No puede ser presencial por los problemas que ustedes pueden imaginarse. No obstante eso, hemos pensado en tratar lo que llamamos ejes temáticos y que se los voy a mostrar, de medicina ocupacional, innovación en salud, nueva normalidad, retos y oportunidades, empresas líderes, gestión en la nueva normalidad, actualización de los exámenes en salud post-pandemia, programas de alcohol y drogas, resultados y oportunidades, espirometría y pruebas de función respiratorias en la industria. Va a haber un pre-jornada que la va a realizar el profesor de México, Morales Camino, sobre espirometría, desafíos post-pandemia en higiene, seguridad y medio ambiente, COVID-19 y la nueva normalidad en Latinoamérica, micro y macro ergonomía, gestión e innovación, biomecánica aplicada a la valoración del daño, segundo simposio de ausentismo, cáncer ocupacional, salud mental y pandemia, género y COVID y mesas de trabajo. Esto son 3 días, 2, 3 y 4 de diciembre. El acto inaugural va a ser a las 18 horas, el día 2. El acto de cierre va a ser el día 4, a las 19 horas. Eso es lo que adelanto por ahora. La próxima reunión del martes que viene vamos a hacer más contacto, más constricto, digamos, y temas que nos van a interesar para esa reunión. Excelente, excelente, Federico. Es un congreso, unas jornadas a las que nos tiene bien acostumbrado la querida Sociedad de Medicina del Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, y los disertantes son realmente para destacar.
realmente para destacar. Bueno, te escuchamos, Gabriel. Bueno. Doctor Lombardo quiere hablar. Adelante, doctor Lombardo. Hable el micrófono. Abrí el micrófono. Sí. Cierren todos los micrófonos, así el doctor Lombardo. Primero felicitar a los expositores. Creo que han tomado todo el aspecto que se podía tomar en los principios científicos en cuanto a la esencia de las trombosis y demás, que fueron elementos muy positivos. Y también a la presentación de Néstor, que dio un panorama sanitario de qué es lo que ocurre. Yo creo que nos caben algunas reflexiones. La primera es que cuando hay confusión en las alturas y en el gobierno, hay mucha confusión abajo. Hoy estamos asistiendo más o menos al remate y a la carrera de ver quién llega primero con las vacunas. Y entonces sale diciendo, una saca en el 90, el otro en el 92, el otro en el 94. Ahora salió una con el 98. Esto no tiene nada que ver. No es la efectividad. Para la gente, anunciarlo de esta manera significa que la que tenga el más alto número va a ser mejor. Y esto no es así. Entonces, la confusión que se creó desde el primer momento, al no tomar esto como una pandemia, al no tomar al otro día, como hicieron los uruguayos, que el 9 apareció el primer caso en Uruguay y el 10 no había clase y se suspendieron, se cerraron los aeropuertos. Y seguir como se siguió, hasta 20 días después, teniendo Ezeiza como un colador donde entraba todo el mundo porque faltaban médicos, como ya en otras oportunidades lo expresó Néstor Pérez Valiño, con respecto a los médicos de frontera y demás, esto trae confusión. Y yo creo que tiene razón la doctora que habló, que esto se transformó en un hecho que no puede ser. No puede ser que en los programas de televisión gente que no entiende nada de medicina esté discutiendo. Pero ¿cómo le vamos a decir a los periodistas si desde las altas esferas salen mensajes totalmente disímiles, no se responde y nadie puede explicar hoy por qué con la cuarentena más alta estamos casi primeros en la mortalidad por pacientes? Realmente esto es lo que nos tiene que hacer replantear. La conducción de salud no es para hacer publicidad ni es para hacer política, tiene que ser científica y esto hay que manejarlo. Es difícil ser político y médico en cuanto a las cosas y decisiones que tiene que tomar uno, pero creo que realmente esto es lo que nos ha pasado. En cierto modo esto se manejó a través de los medios más que a través de las entidades científicas. Y esto, cuando digo científicas, no quiero imponer a los infectólogos, porque en algún momento se dijo que era la dictadura de los infectólogos. A los infectólogos se los llama y dan una respuesta de lo que ellos harían, pero hay que tener un complemento de otras asociaciones y de sectores sociales que tomen toda la necesidad que tiene un tratamiento de esta patología. Pero de todos modos quiero felicitar a los dos expositores muy claros y muy buenos. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Gracias a los expositores, gracias a todos y Dios mediante el próximo martes estamos aquí. Alejandro, ¿tienes que decir algo? Abre el micrófono si tienes y muchas gracias. Adelante. ¿Cuándo va a estar esta grabación y todo? Sí, así es. Mañana ya va a estar disponible y bueno, gracias a todos por concurrir y los expositores en particular. Muy bien. Muy bien. Recuerden entrar a la página www.samt.com.ar y allí están todas las clases estas que hemos tenido y también, bueno, algunas las van a ver en la Sociedad de Medicina Interna y demás, así que bueno, está todo a disposición, todas las reuniones científicas. Y seguimos en contacto todos porque todos somos importantes y tenemos nuestra experiencia para aportar para el bien de nuestra comunidad. Que Dios nos bendiga a todos.
luego. Nos Gracias. vemos. Hasta pronto, hasta el martes que viene. Al martes. Gracias. Hugo, ¿eh?